frase que se ha convertido entre nosotros los corredores casi en un mantra. El running es mi terapia. La vemos en las redes sociales y la escuchamos en entrenos, en carreras, por todos lados. Y sí, sabemos que correr combate el estrés, nos aclara la mente y nos hace sentir prácticamente invencibles. Pero, ¿es realmente el running una terapia o estamos trivializando la salud mental? Hola. Soy Carles Álvarez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldito Runner Podcast. En el programa de hoy hablaremos, o mejor dicho, nos preguntamos, ¿el running es mi terapia? Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Desde México nos acompaña nuevamente el psicólogo conductual Gerardo Sánchez. Hola Gerardo, un gusto tenerte otra vez en el programa. Al contrario, Gerles, muchísimas gracias por la invitación. Espero que todo vaya bien por allá y para mí pues es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gerardo, ¿por qué crees que en diferentes ámbitos o actividades que además también son consideradas saludables, y en el caso del running, que vamos a hablar ahora, etiquetan o se hacen sinónimo de terapia? Es decir, el running es mi terapia. ¿Cuál sería la explicación que hay detrás de todo esto? Bueno, creo que primero que nada tendríamos que aterrizar la frase, ¿no? En el contexto en el que la podemos escuchar. Muchas veces puede ser una frase que se utilice de manera como muy natural, en el sentido de que el running me proporciona bienestar o me proporciona satisfacción o plenitud y que muchas veces como la terapia se relaciona con eso, pues es posible, ¿no? Que se utilice en ese contexto en particular. Si ya nos vamos más a la parte muy literal, pues por supuesto no son conceptos equiparables, ¿no? Pero creo que más bien es una frase que suele utilizarse con esas connotaciones, de que el running o este tipo de actividades pueden llegar a proporcionarme una sensación de plenitud, una sensación de bienestar, que por supuesto pues está justificada, está respaldada por muchos de los beneficios que tienen actividades como esta. Para que nuestros runners, que ya la usan incluso como hashtag o como una distinción que hace que el running sea especial para nosotros, comencemos primero a hacer precisiones de términos, ¿no? Que es lo correcto. Más allá de las connotaciones, está bien, las connotaciones son buenas, también hay que saber usarlas, ¿no? Para no distorsionar los significados, ¿no? En este caso, para que nuestros oyentes, los que nos ven, ¿qué es la terapia psicológica? La terapia implica, para empezar, un proceso. Es un conjunto de varios pasos en donde lo que buscamos es desde conocer a la persona, conocer cuál es la o las situaciones que está enfrentando o viviendo, su contexto, identificar varias variables que van a estar interactuando y que nos ayudan a entender mejor cómo es que está viviendo las situaciones. Pasamos por un proceso de evaluación, de formulación de caso, establecemos un plan de servicios, idealmente estructurado y orientado hacia las necesidades que tenga la persona, para que en ese plan de servicios nosotros podamos ir trabajando los aspectos que pudieran ayudarle a la persona, ya sea a enfrentar mejor algunas situaciones desafiantes que esté presentando en ese momento, o simplemente que le ayuden a ir construyendo una vida plena. Pero implica todo eso, implica desde el conocer cómo está el contexto de manera completa, de manera integral, identificar estas variables, identificar su interacción y ver cómo es que a partir de cambios en el comportamiento se pueden ir produciendo cambios que justamente resulten benéficas para la persona. Hay muchos enfoques de terapia, pero el proceso general es muy parecido en los diferentes enfoques. Cada uno pasa por un proceso de evaluación, de formulación de caso, establecimiento de metas o de objetivos y de estructurar el plan de servicios o el plan de atención para que ahora sí, ya con las herramientas que se manejan en cada una de estas distintas aproximaciones, puedan ayudarle a la persona a, ya sea a enfrentar la problemática por la cual está solicitando el apoyo o la terapia, o bien ayudarle a mejorar la calidad de vida. Estamos hablando entonces de que la terapia es un proceso con una serie de pasos, etapas, con rigor científico incluso, desde el campo de la psicología, y, y que definitivamente es individual, es muy personal. En contraste, ya que estamos hablando de running es mi terapia, ¿el running cómo es visto o las actividades físicas o deportivas, cómo son vistas desde la psicología? Bueno, pueden verse desde de diferentes formas, ¿no? En función de la rigurosidad, tal vez con la que la persona las practica, porque podemos estar hablando de una actividad de esparcimiento
de una actividad ya mucho más formal, ¿no? Como una práctica deportiva más rigurosa, competitiva, etcétera. Entonces ya depende mucho de la connotación de la propia persona, de cuál es su meta o sus metas relacionadas con la actividad, porque incluso pueden ser cuestiones espontáneas o que se practican de vez en cuando, o pueden ser actividades ya mucho más estructuradas si pudiéramos estar hablando de hábitos. Entonces, es muy variable, ¿no? Creo que depende de la rigurosidad con la que cada persona practique estas actividades y la intencionalidad que tenga también al practicarlas. Si es más una actividad que está orientada, como decíamos, al esparcimiento, si es una actividad orientada a mantenerme físicamente activo, a mantenerme saludable, si es una actividad que está más orientada hacia el desarrollo de competencias, hacia la superación, ¿no? De mis propias habilidades, etcétera. Puede ser muy, muy, muy variable y aquí creo que tendríamos que considerar justamente cómo es que cada persona llega a concebir esta actividad, pero puede tener todas estas connotaciones, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que desde el punto de vista psicológico, conductual, el running sería una especie de medio. Esa actividad, la actividad física, el deporte o el ejercicio, y el running en este caso, es un medio que tenemos, ¿cierto? Para usarlo. Y que Ujú. definitivamente pues tiene una serie de beneficios que ya lo hemos conversado en otros programas y que de hecho vamos a seguir conversando ahora, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, muchas veces, por lo menos desde la psicología conductual, se busca analizar el comportamiento a partir de sus funciones que cumple, ¿no? Entonces, en este caso, la conducta que sería practicar, ¿no? El running puede tener diferentes funciones. Ahí es donde tenemos que considerar ya las particularidades de cada caso para identificar cuál es la función que está cumpliendo en una persona determinada. Entonces, queda claro, amigos runners, que el running no es terapia, definitivamente. Que se le pueda dar la connotación, bien, por temas de marketing, por temas de hashtag, de redes sociales, pero hay que tener cuidado. Llevarlo ya a que yo tengo problemas emocionales, tengo problemas internos y creo que el running va a reemplazar a la terapia y me va a resolver esos problemas, ese no es el camino correcto, ¿cierto? Sí, bueno, no podemos negar los beneficios que tiene. Incluso dentro de la propia terapia, muchas veces nosotros recurrimos a actividades que sean gratificantes o placenteras para la persona y que idealmente sean saludables, ¿no? En este caso, dentro de la propia terapia se puede prescribir el running, ¿no? Se puede incluir como una de las actividades que promuevan el bienestar y la salud mental, pero definitivamente no sería la única. La cuestión del cómo estamos interaccionando con las problemáticas o el estrés de la vida cotidiana, de la vida diaria, ciertamente la parte física es un elemento importantísimo, pero no podemos negar que las problemáticas o las situaciones estresantes de la vida cotidiana implican más que eso, porque también implican cuestiones del cómo pensamos, ¿no? Cómo abordamos las problemáticas a nivel cognitivo. Implica también el cómo yo me relaciono con mis propias emociones, con lo que estoy experimentando en un momento determinado, cómo es que estructuro mis acciones o la solución o el manejo de problemáticas. Implica el cómo me comunico, porque también definitivamente muchas de las situaciones que nos aquejan tienen que ver con la interacción que tenemos con otras personas o con el mundo. Entonces, implica cuestiones interpersonales, implica cuestiones atencionales, ¿no? Donde estoy centrando mis recursos en un momento determinado. Entonces, implica muchas cosas. El running, por supuesto, que puede darnos la parte del beneficio a nivel físico y a nivel fisiológico, que eso invariablemente nos puede potenciar muchas de las otras habilidades que se pueden desarrollar en la terapia, pero definitivamente no es la solución a todo, ¿no? Es un elemento importante. Creo que los beneficios que tiene pueden ayudarnos, ¿no? Ya, o fomentar que estemos predispuestos a manejar de una mejor manera las distintas situaciones, pero definitivamente creo que no sería la totalidad de todo lo que se puede desarrollar en terapia. Ahora, que también si me dices, bueno, entre ir a terapia, hacer running o no hacer nada, pues definitivamente mejor alguna, ¿no? De ellas. Concuerdo contigo, Gerles, de que tal vez no podemos trivializar lo que es la terapia y reducirlo a una única actividad, porque no lo es todo, ¿no? Y bueno, también dependerá de las situaciones que viva la persona. Hay gente que como tal vez tiene un muy buen manejo de las situaciones y el running les da ese plus que contribuye a que la vida sea más plena, sea más gratificante. Adelante.
Solamente considerar que si yo estoy teniendo tal vez una problemática seria que esté contraponiéndose a mi salud mental, sí es importante que sea un especialista quien vaya de la mano con nosotros para ayudarnos a manejarla de la manera más efectiva, ¿no? Y que no nos quedemos solo con una de las alternativas que tenemos a la mano. Y ahí hay riesgos, ¿no? Cuando, digamos, se trivializa y se lleva al extremo esa trivialización, y he tenido oportunidad de escuchar y conversar con runners, amigos y gente que uno conoce, que incluso te dicen, ¿no? Yo no voy a terapia, a pesar que reconocen que tienen problemas. No voy a terapia primero porque es caro, no quiero pagar a un psicólogo para varias sesiones, porque para mí el running es mi terapia y me cura. Entonces, ya eso es un extremo. El running, al no ser terapia, no te va a curar si tienes, como muy bien dices tú, ya problemas emocionales, traumas y una serie de situaciones que todos pasamos y que en algunos casos, si no somos conscientes de eso y se nos va de las manos, tenemos que recurrir al profesional, ¿no? Entonces sería una forma, el riesgo de esa trivialización y de creer que running es una terapia, de que estaríamos evadiendo estos temas que tenemos que resolver. Y para eso está el profesional y para eso está la terapia, ¿no? Sí, justo acabas de utilizar un término que creo que es bastante adecuado, ¿no? Para describirlo, que es la evasión o la evitación de ciertas cosas. Que ciertamente la terapia puede llegar a resultar un proceso, puede ser incómodo en ciertos momentos, porque pues vamos a hablar y vamos a tocar temáticas que tal vez no necesariamente van a ser sencillos. De ahí que el espacio de terapia tiene que ser un espacio que sea percibido como seguro para la propia persona, donde podamos ir a su propio ritmo, en donde la persona también siente esa apertura de decirme, sabes qué, creo que vamos demasiado rápido, creo que esta temática podemos irla abordando un poquito más lento, o ya no me estoy sintiendo tan cómodo con esto y que lo vayamos entre ambas partes, tanto el terapeuta como el cliente, que lo podamos ir mediando. Eso es un elemento crucial para la terapia. Entonces, ciertamente puede resultar un proceso no tan sencillo. Eso ya depende también de la complejidad, caso de la situación que esté enfrentando la persona. Pero ciertamente para poder abordar las diferentes áreas en donde ahorita estoy teniendo dificultades, necesitamos voltear a verlas. La toma de conciencia es el primer paso para poder producir un cambio que sea significativo y que no sea azaroso, ¿no? Porque hay a veces frases que yo escucho, ¿no? Dentro de los mismos consultantes con los que trabajo, que de pronto me platican que fue una semana buenísima, ¿no? Y me dicen, es que todo fluyó bien, todo se fue dando de una manera muy armónica. Ahí me detengo un poquito y les digo, oye, qué padre, ¿no? Que se haya dado así la situación. Pues sí me gustaría conocer un poquito más cómo fuiste llevando las diferentes situaciones. Y va resultando que en realidad se fueron dando muy bien las cosas y que gran parte de ello dependió de la manera en la que fueron abordando las situaciones, ¿no? Entonces, de pronto me dicen, es que en esta ocasión fui tal vez un poquito más abierta con la persona con la que estaba teniendo la interacción. No respondí de manera tan impulsiva, esperé y al final cuando esperé y pude platicar ya mi punto, al final resultó muy bien la interacción. O sea, muchas veces no somos conscientes de que la forma en la que nosotros vamos abordando las situaciones contribuye a producir cambios importantes. Y muchas veces dentro de la terapia nos centramos también en eso, en la toma de conciencia respecto a tanto qué de lo que yo estoy haciendo puede estar resultando problemático o contribuir a que se mantenga una problemática que estoy viviendo y también que mucho de lo que yo estoy haciendo contribuye a que esto tome un giro abruptamente distinto, ¿no? Si no estamos dispuestos a hablar de esas situaciones incómodas, pues no vamos a ser conscientes de nada de esto, ni de lo que yo estoy haciendo que contribuye a que pueda resultar difícil o lo que yo estoy haciendo que contribuye a que esto vaya en una dirección distinta, ¿no? Entonces, la toma de conciencia es el primer paso y pues para tomar conciencia necesitamos hablar de esa situación, necesitamos voltearlas a ver. Como tú me decías ahorita, Gerles, si yo asumo que solamente una actividad deportiva me va a dar las respuestas para esto y no volto a ver a la problemática y su complejidad, pues va a ser más difícil que utilicemos estrategias que sean efectivas para manejarlas, ¿no? Entonces creo que sí es
Es un paso importante el voltear a ver las situaciones complejas que estamos viviendo y estar abiertos a hablar de ellas, un poquito afrontar ese estigma que se tiene, porque lamentablemente, aunque ha habido muchos cambios importantes, la salud mental, la terapia sigue siendo algo muy estigmatizante. Sigue en algunos círculos se sigue viendo como una actividad que denota debilidad, que denota falta de fuerza, ¿no? De fortaleza, que denota vulnerabilidad y que se percibe como algo malo. No se reconoce muchas veces el valor que requiere el voltear a ver a las problemáticas, hablar de ellas y decidir enfrentarlas, ¿no? Mediante la implementación de ciertas estrategias, pero finalmente es eso. Pero definitivamente creo que es algo mucho más complejo, ¿no? Que solamente abordarlo mediante una actividad. Y ahí hay varias cosas que nos explicarían también este tema de por qué rehuimos tanto a la terapia, ¿no? Porque definitivamente no es que es normal que las personas, y tú lo sabes como psicólogo y pacientes que tienes, deberías tener más pacientes. Los psicólogos deberían tener más pacientes que vayan a recurrir a estas herramientas, a estos procesos, pero no los tienen. Y no es que no hayan personas que tienen problemas, digamos, problemas conductuales, las tienen, pero no la afrontan. Y en el running quizás hay un tema que lo explicaría, ¿no? El running nos aporta muchos beneficios y ya lo hemos hablado en otros programas, desde el punto de vista bioquímico en el cerebro, nos genera pues, ciertas sustancias que nos hacen ese subidón, ¿no? Nos dan mucho placer, mucho premio. El cerebro busca premiarnos, también lo hemos conversado en otros programas, ¿no? Y claro, ir a terapia, si tenemos un problema, enfrenta situaciones, como muy bien dijiste tú, dolorosas incluso, ¿no? Muy complicadas que no queremos externalizarlas, que no son premios para nada, ¿no? Entonces, eso como que a la persona común y corriente y a un runner que está acostumbrado a sentir satisfacción, ser el subidón de las endorfinas, como que dice, ¿no? Uy, pero si yo voy a terapia, voy a tener que abrirme, voy a tener que tocar temas incómodos, dolorosos, situaciones, y eso como que también lo desanima o le da temor para enfrentar una terapia, ¿no? No podría generalizarlo, ¿verdad? A toda una comunidad. Ciertamente creo que puede ser un factor Puede importante. ser. Y esto que acabas de mencionar también es muy cierto. Nosotros tendemos a guiarnos por las recompensas, particularmente las recompensas inmediatas. Suelen tener un peso importante en la regulación de nuestro comportamiento. Entonces, el obtener algo que resulte gratificante, rápido, que sea, aunque sea a corto plazo, ¿no? Pero que sea inmediato, que yo pueda experimentar ya, es algo que va a resultar altamente reforzante para la mayoría de nosotros. La parte de la terapia también puede ser algo muy gratificante, eso sí, depende de cómo se conduce también la sesión. Y creo que en parte el que la gente pueda llegar a tenerle miedo a la terapia también en parte es culpa de nosotros, ¿no? De los propios terapeutas o del gremio de psicólogos, porque hay algunos de nosotros que tal vez no tienen, ¿no? El entrenamiento pertinente para ser terapeuta. No sé si allá en Perú sea igual, pero acá en México se supone que debes de tener la formación tanto de licenciatura como de un posgrado. Y en ese posgrado debes de tener una cierta cantidad de horas de entrenamiento bajo supervisión, en donde un especialista con mucha más experiencia que tú va dándole seguimiento a cómo manejas los casos, cómo realizas las formulaciones, cómo estás dando la atención y donde no sea solamente pues vamos a platicar de las problemáticas y ya, sino que podamos tener toda esa estructura de cómo entender mejor las situaciones de la persona y cómo ofrecerle alternativas que sean asequibles, pero también en un contexto en donde la persona justamente no se sienta juzgada, en un contexto en donde no seamos juiciosos, en donde mostremos también aceptación incondicional por la persona, por la propia experiencia que está teniendo y donde no estemos castigando también el hecho de que la persona vaya a terapia. Entonces, creo que también muchas veces es una problemática del propio gremio, uno por tal vez empezar a dar terapia sin tener la formación pertinente, sin saber cómo interactuar con el propio consultante, sin saber cómo intervenir o cómo proponer cambios en lo que está haciendo sin invalidar su propia experiencia. Creo que todo eso muchas veces es algo de lo que contribuye a que la persona sienta cierta aversión por terapia.
A mí personalmente me han tocado varios casos en donde me dicen, es que ya había ido a terapia varias veces y me daba miedo regresar, ¿no? Porque en la terapia anterior a donde había ido, mi psicóloga me había regañado, ¿no? O la forma en la que se expresaba de mis problemáticas era como de manera muy juiciosa, o porque no me daba el seguimiento pertinente, parecía que cada sesión hablábamos de algo diferente y no había una continuidad. Todo eso nos habla de una mala praxis de la psicoterapia, ¿no? Entonces, vamos, yo reconozco que hay un problema importante también, tanto de formación y de regulación de la propia práctica de la psicoterapia. Y yo ahí lo que invitaría, ¿no? A las personas, más que seguir satanizando la terapia, sería que antes de iniciar cualquier proceso terapéutico, investiguemos quién es la persona con la que voy a tomar la terapia, ¿no? Porque hay formas en las que nosotros podemos identificar si están o no están formadas para ello. Acá en México tenemos la Dirección General de Profesiones, que es donde se almacenan todas las cédulas profesionales y podemos ver si la persona que me va a atender cuenta con las credenciales necesarias para dar terapia. Ese creo que es un primer paso para justamente tener un poquito más de certeza de que la persona que me va a atender realmente tiene la formación y que entonces ya no lleguemos, ¿no? Con esa parte del híjole, a ver qué me toca en esta ocasión, ¿no? Si es una persona que me va a ayudar o de hecho me voy a sentir peor al ir a la terapia, ¿no? Y también es hablar de llevar la psicología al deporte, llevar la psicología a la actividad física, que es poco y nada que se hace, ¿no? En la mayoría de los grupos, por no decir en todos, no hay pues la presencia de la psicología, quizás una charla. Es más, este programa tiene ese fin. Estamos llevando a la psicología al mundo del running, ¿no? Con problemas y casos que estamos tratándolos ahora, ¿no? Entonces, yo también me pregunto siempre en los grupos, en mis redes, ¿hay algún psicólogo runner, por ejemplo? Que de hecho que lo hay, pero ni eso, habiendo psicólogos runners en los grupos, poco ese psicólogo manifiesta su intención de llevar la psicología, no hacer terapia, sino, no conseguir clientes, sino llevar el tema, versarlo. Todo es carreras, distancias, tiempos, cómo hago para correr más rápido, me comparo, etcétera. Entonces es importante que haya ese match de repente, ¿no? No se ve todavía eso. Por el lado del running no ve la importancia de la psicología y por el lado de la psicología probablemente hay algunos casos en que tampoco dirán, no, no lo tratemos, ¿no? Pero eso es clave. De otro lado, el deporte, ya lo hemos conversado también, el running, todos esos beneficios que trae, ¿no? Físicos, mentales, etcétera. Pero todos esos beneficios no son suficientes desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? Cuando no es suficiente, definitivamente, ¿cuáles son esos límites del ejercicio que debemos saber para que no creamos que es la solución? ¿Cómo el runner debería saber cuáles son esos límites del ejercicio? Hasta aquí bien, me siento bien, estoy muy desestresado, estoy ligero, no soy ya problemático, pero claro, eso es pasajero, ¿no? ¿Cómo es que el runner debería aprender también a saber cuál es el límite de esos beneficios del running? Bueno, primero, yo lo que alentaría es a no ver el running como una forma de solución. Creo que más bien es una actividad que puede darnos muchísimos beneficios, como ya señalabas, más que arreglar, ¿no? Un problema de salud, creo que es algo que lo promueve, ¿no? No necesariamente me va a aliviar la diabetes o alguna cuestión crónica de salud. Ciertamente puede ser algo que me ayude a prevenir, que se desarrolle, que promueva el bienestar. Entonces creo que desde que lo estamos viendo como una solución a algo, ahí ya adquiere una connotación también algo aversiva, ¿no? Porque Sí. entonces ya no se vuelve algo que es naturalmente grato para mí, sino se vuelve como la pastilla que me tengo que tomar y si no me la tomo entonces estoy mal o me siento terrible, ¿no? Entonces creo que es una actividad que debería ser algo aditivo, ¿no? Para nosotros, que incremente nuestra calidad de vida, que promueva la parte de bienestar físico, bienestar psicológico, pero de ninguna manera como la solución a algo. Creo que cuando hay una problemática, si logramos identificar cuál es la problemática y formularla en términos de qué puedo y qué no puedo hacer para manejarla, entonces podemos solucionarla, ¿no? Pero creo que nada de lo que podamos vivir en nuestro día a día va a ser una problemática que se solucione practicando una actividad física.
por ejemplo. Entonces creo que desde ahí hay una cuestión importante, que si lo estamos conceptualizando como una actividad que me está sumando, que está contribuyendo a que tenga una calidad de vida buena, elevada, o si lo estoy tomando como una solución. Si yo estoy tomando esta actividad como una solución, yo diría, cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de solucionar? Y una vez que identificamos cuál es la problemática, podemos verificar, pues, qué tanto puede aportar el running a algo como ello, ¿no? O si se necesita de otro tipo de cosas para manejar mejor esa problemática. Entonces, yo lo entendería desde ahí, ¿no? Desde el no tomarlo como una forma de solución a algo. Si lo estoy tomando así, yo la pregunta siguiente que haría es, ¿qué es lo que estoy tratando de solucionar? Para a partir de eso hacer una mejor formulación de la problemática, identificar las distintas variables involucradas, ver que probablemente los elementos físicos pueden ser, ¿no? Tal vez parte de ella, y que por supuesto el running puede darte ciertos beneficios para enfrentar esa área, pero yo lo vería de una manera mucho más completa, ¿no? Me fijaría también en elementos del entorno de la persona, contextuales, elementos cognitivos, elementos emocionales, elementos fisiológicos, elementos conductuales, interpersonales, porque al final todas esas variables son las que se integran y nos ayudan a entender mejor esas problemáticas que vivimos. La parte física y estas actividades son una de ellas, pero nunca van a ser suficientes para entender la complejidad de la experiencia humana. Entonces, el running, ¿tú dirías que facilita el proceso terapéutico? Sí, definitivamente practicar una actividad física, especialmente de manera constante, ¿no? De manera habitual, es algo que invariablemente mejora, ¿no? Nuestra calidad de vida, siempre y cuando lo hagamos desde la parte de la seguridad, ¿no? No llevándolo al extremo, porque también cualquier actividad deportiva, por muy benéfica que sea para nosotros, llevándola a un extremo, también nos puede meter en problemas, ¿no? Pero si es una actividad física que practico de manera recurrente, que contribuye, ¿no? A estos hábitos de disciplina, de constancia, perseverancia, de superación hacia mí mismo, etcétera, desde esta postura más flexible y saludable, buenísimo. O sea, creo que es algo que invariablemente nos va a dar beneficios. Verlo como la única alternativa, como decíamos hace rato, además para solucionar problemáticas, ahí yo diría aguas, ¿no? No logro conceptualizar una problemática que con esto sea suficiente para manejarla, ¿no? Y dos, la parte del cuidado propio al momento de practicarla. Como toda actividad, es importante tener también nuestras medidas de protección o de garantizar seguridad y de mejorar nuestra salud, porque la actividad física, si bien tiene muchísimos beneficios, también tiene sus riesgos. También llevarla a un extremo puede llegar a resultar desgastante para mi propio cuerpo. También llevarla a un extremo en el sentido de que tengo que cubrir una cuota, ¿no? Semanal de kilómetros o de tiempo dedicado a esto puede llevarnos también a descuidar otras áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, mi tiempo de sueño, mi alimentación, la interacción que tengo con otras personas. O sea, cualquier actividad, no solo el running, pero cualquier actividad llevada al extremo nos va a dar problemáticas también, ¿no? Y esto, por poner un ejemplo, el trabajo. El trabajo es algo parecido, ¿no? En donde sabemos que es importante para nosotros porque nos da de comer, porque nos permite tener una cierta calidad de vida y también es cierto que llevándolo al extremo, descuidando mi salud, descuidando mis horas de alimentación, de descanso, descuidando a mi familia, pues nos va a dar problemáticas. Entonces es lo mismo con cualquier actividad. En este caso el running puede ser una actividad sumamente benéfica para nosotros siempre y cuando la manejemos con flexibilidad y que no la llevemos a un extremo, ¿no? Tú prescribes la actividad física, me imagino, a tus pacientes. Yo intento promoverla, ¿sí? Todas las personas con las que trabajo están dispuestas, ¿no? A tener una práctica deportiva constante. Muchas de ellas, sí, quienes forma parte de cosas importantes para ellas, pues por supuesto que tratamos de irlo fortaleciendo. Invariablemente la actividad física es importantísima. Eso sí o sí es importante. Actividad física, descanso, alimentación y esparcimiento son 4 áreas
que son fundamentales para la parte del autocuidado. Entonces, quienes no pueden tener una práctica deportiva constante, se promueve el que haya cierta actividad, el que camines un poquito más, el que utilices menos el automóvil, el que subas un poquito más escaleras, etcétera. Todo ese tipo de actividades son altamente deseables para promover el bienestar general, tanto psicológico como físico. Ya para ir finalizando, ¿no? Tú has mencionado ese tema de los riesgos y es materia de otro programa que ya estaremos haciendo próximamente sobre ese sentirse obligado a. También comienza a surgir en el running. Tengo que correr la siguiente carrera, la siguiente semana, cuando hay otra carrera, tengo que participar en todas las carreras posibles, ¿no? Y eso ya está mostrando, como muy bien dijiste, en el tema de ver el running ya no como una ayuda, un beneficio, sino más bien ya como una especie de opresión, de uno mismo presionarse, ¿no? Por distintas razones que ya las tocaremos en ese programa, que tiene que ver con el FOMO, y ya lo voy anunciando, estas siglas en inglés que dan ese término, que es básicamente obligarse a, ¿no? De manera desesperada a hacer algo, a comprar algo, en ese caso a participar en una carrera. Un mensaje final, Gerardo, para nuestros runners, para este tema específicamente, de no ver el running como terapia. Sí, lo primero sería algo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Si yo estoy viendo esta actividad como una solución a algo, yo diría alerta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de solucionar? Porque muy probablemente la problemática sea mucho más compleja que algo que se maneje únicamente practicando o desarrollando una actividad. Entonces, si yo estoy viendo el running como una forma de solución a algo, diría, cuidado. Si yo practico el running como una forma de incrementar calidad de vida, de mantenerme sano, de fomentar este bienestar físico, psicológico, de afrontar un nivel de estrés moderado, ¿no? Y que es esperable para el tipo de vida diaria que tenemos, diría, bueno, adelante, ¿no? Si yo identifico que hay problemáticas más complejas que me están causando un impacto en diferentes ámbitos de mi vida, en el ámbito familiar, laboral, pareja, personal, a nivel de autoestima, emocional, físico, fisiológico, ahí yo consideraría pertinente tal vez abrirnos a la opción de buscar ayuda psicológica, ¿no? De parte de alguien que esté formado en ello, de una persona profesional que tenga la experiencia, conocimientos y credenciales necesarias para responder a esa problemática y que se pueda ver desde un enfoque muchísimo más integral y donde también las alternativas que nos den sean adicionales a lo que ya de por sí tal vez estamos utilizando, ¿no? Entonces, yo invitaría ahí a la gente a que haga ese ejercicio, ¿no? De reflexión en torno a si esto que estoy haciendo me está abonando a construir una vida plena, buenísimo. Si esto que estoy haciendo lo estoy utilizando como una forma de solucionar algo y me siento mal cuando no lo practico, me siento mal cuando dejo de hacerlo, me siento presionado u obligado a hacerlo, ahí creo que serían señales de alerta, ¿no? De que tal vez estamos utilizando una actividad que por supuesto es benéfica, pero tal vez mal enfocada, ¿no? O no de una manera tan completa hacia la problemática central. Si detectamos eso, entonces yo ahí la invitación sería a que pidan ayuda, ¿no? Y que sepan que el solicitar ayuda no es signo de debilidad, no es muestra de que soy incapaz de manejar las situaciones, porque no es necesariamente así. Una metáfora que me gusta utilizar con los consultantes es que tú estás subiendo una montaña, tu propia montaña, y yo subo la mía. O sea, los dos somos humanos, los dos tenemos problemáticas, ambos tenemos dificultades interpersonales, emocionales, de todo tipo, ambos, porque la vida así es, la vida viene con muchos problemas, ¿no? Tú estás subiendo tu montaña y yo la mía, solamente que desde aquí, desde donde yo estoy, cuando te veo a ti subir la montaña, puedo ver cuándo estás tomando tal vez una ruta que te va a resultar poco efectiva porque tengo una visión más grande, ¿no? De cómo está el contexto. Y puedo decirte, oye, tal vez si te vas por este camino, pueda ser algo más efectivo o más útil, o tal vez estás agarrándote por una pendiente que no tiene forma de solucionar, ¿no? Que por más que lo intentes, tal vez solamente te vas a cansar y vas a terminar exhausto y vas a tener más problemáticas, ¿no? Entonces, no es que yo sea el ser sabio que
todo lo sabe y que tengo la respuesta a cualquier problemática tuya, pero sí puedo ver tu panorama, tu contexto de una manera más amplia y a partir de ello puedo ayudarte a que vayas enfrentando mejor todos esos desafíos. Y lo mismo aplica para mí, o sea, yo también puedo ir a terapia y yo también puedo apoyarme de alguien más a que desde su montaña también me ayude a visualizar de una manera más amplia, objetiva, todo lo que estoy viviendo yo. Entonces, no quiere decir que sea muestra de debilidad, es solamente tener un apoyo para que alguien más que tiene una visión tal vez un poquito más amplia de toda la situación que estoy viviendo y que además es alguien que es experto en comportamiento y las variables que contribuyen a regularlo, nos ayude a implementar los cambios necesarios para mejorar la calidad de vida, construir una vida plena o una vida digna de ser vivida, ¿no? No tiene que ser como tal para tratar un trastorno, para tratar alguna problemática, sino podemos verlo como eso, es algo que nos puede adicionar calidad de vida, ¿no? Y como siempre digo a los amigos runners, ¿no? El runner no te hace bueno, no te hace una mejor persona. Si las personas resuelven sus temas, mejoran en su calidad de vida como personas, como seres humanos, y practican el running, uy, va a potenciar más eso. Pero no es que yo me convierto en runner y ya, listo, soy pues excelente persona, porque no es así. Ni el running ni cualquier cosa te hace mejor. En todo caso, requiere personas que tengan claras las cosas y que definitivamente usen todas estas herramientas, todas estas posibilidades. Como siempre, muchísimas gracias por esta conversa siempre clara y muy valiosa para nuestros runners. Y ya, el siguiente programa queda comprometido, Gerardo. Hablemos de FOMO y el running. Sí, Hasta la próxima, Gerardo. por supuesto, Gerles, muchísimas gracias por la invitación, gracias por llevar este tipo de temáticas también a este grupo que, vamos, me parece increíble el trabajo que estás haciendo y con Gracias. todo gusto. Yo siempre encantado de participar. Hasta pronto, Gerardo. Hasta luego, Gerles. Cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, malditos y malditas runners, en este episodio hemos comprendido que si bien el running es una herramienta útil para una vida saludable y de bienestar, no solo físico, sino mental, no es una terapia, sino un proceso guiado. Normalicemos no el running como terapia, sino invertir e ir a la terapia. Sigamos corriendo saludables, física y mentalmente. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.